Un viaje de fe, humildad y compasión. La vida del Papa Francisco fue un reflejo de servicio, amor y cercanía con los más necesitados. En este video recordamos su legado eterno y su paso por la historia. Un hombre que tocó el corazón del mundo con su luz. Hoy, en su partida, su mensaje sigue vivo, inspirando a generaciones a vivir con misericordia y esperanza. En el umbral del siglo XX, cuando los ecos de antiguas guerras aún resonaban en las memorias del mundo, nació en Buenos Aires un niño llamado Jorge Mario Bergoglio. Fue el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores, entre aromas de pan fresco y el rumor de un vecindario que despertaba con rezos y esperanzas. Hijo de inmigrantes italianos, creció en una casa donde la fe no era una doctrina impuesta, sino una forma sencilla y silenciosa de vivir. Su madre, Regina, lo miraba como si viera en él algo más que un hijo. Lo veía como un faro, aunque entonces él apenas comenzaba a descubrir su voz. Desde pequeño, Jorge sintió una inclinación misteriosa hacia lo invisible. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él se detenía a contemplar los vitrales de la iglesia, maravillado por la luz que atravesaba el vidrio como si el cielo hablara en colores. Era reservado, de mirada profunda y con una dulzura que no sabía cómo esconder. Le gustaba ayudar a su abuela a preparar el rosario y a veces se quedaba en silencio largo rato, como si escuchara una música que nadie más podía oír. La calle, sin embargo, también era su escuela. Ahí aprendió la dureza de la vida, la lengua viva del pueblo, la dignidad de los humildes. Fue técnico químico antes de abrazar el sacerdocio y ese paso por el mundo secular lo marcaría para siempre. No sería un pastor distante, sino uno que sabía de trabajo, de esfuerzo, de pan ganado con sudor. En su juventud, una enfermedad respiratoria lo llevó al borde de la muerte y le fue retirada parte de un pulmón. Fue entonces que, al borde del abismo, pareció oír con más claridad el susurro de Dios. Ese encuentro con la fragilidad del cuerpo y la cercanía del misterio lo transformaron. La vida, que hasta entonces había sido promesa, se convirtió en misión. Jorge Mario ingresó al seminario jesuita en 1958, atraído por la espiritualidad ignaciana, con su llamado al discernimiento, al servicio desinteresado, a encontrar a Dios en todas las cosas. Fue ordenado sacerdote en 1969 y desde entonces su figura comenzó a hacerse presente con una fuerza serena, como quien no busca brillar, pero cuya luz resulta imposible de ignorar. Su paso por la docencia lo mostró como un guía firme, pero cercano. Enseñó literatura, filosofía y teología con pasión, pero también con una humildad que inspiraba. No imponía, proponía, no juzgaba, acompañaba, amaba los silencios largos y las palabras justas. A sus alumnos les hablaba del Evangelio como quien habla de un amor eterno y vivo. Para él, Cristo no era una figura lejana, sino un amigo pobre que caminaba descalzo por las villas miseria. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina en un tiempo convulso, atravesado por el miedo, la represión y la sombra de la dictadura. Su liderazgo fue prudente y a veces incomprendido. Protegió a muchos, escondió a otros y a veces cayó, pero no por cobardía, sino por una prudencia tejida con el hilo invisible del discernimiento. En aquel tiempo oscuro, aprendió que la santidad no siempre brilla con claridad. A veces se arrastra por la tierra cubierta de polvo, pero no deja de ser luz. Pasaron los años y, poco a poco, su nombre resonó más allá de Buenos Aires. Fue nombrado obispo auxiliar en 1992 y arzobispo en 1998. Su presencia en la ciudad fue un bálsamo áspero y verdadero.
No era un príncipe de la iglesia, sino un servidor de los pies descalzos. Se lo veía caminar por las calles, tomar el colectivo, abrazar a los enfermos, vivir como uno más. En las villas lo llamaban el Padre Jorge. No necesitaba escoltas ni protocolos. Su sotana gris, algo gastada, era su escudo. Iba con los ojos abiertos al dolor y el corazón dispuesto a la escucha. Visitaba hogares de cartón y barro, celebraba misa en esquinas olvidadas por el Estado y por la suerte, y hablaba con una franqueza que hería dulcemente, como el Evangelio. Su rostro siempre estaba sereno, como si llevara dentro una certeza profunda, imposible de explicar, pero fácil de creer. Cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal en 2001, Jorge Mario recibió la noticia con la misma actitud con la que vivía todo, con sencillez. Rechazó lujos. Siguió viviendo en su apartamento modesto, cocinándose él mismo, viajando en transporte público, cuidando de no alejarse ni un milímetro del pueblo. En sus homilías denunciaba la injusticia, pero no con rabia, sino con compasión. Y esa compasión se convertía en una espada invisible que atravesaba las estructuras duras del egoísmo y la indiferencia. Su corazón, templado en la oración, llevaba consigo el dolor de los migrantes, de los pobres, de los descartados. Soñaba con una iglesia que no se encerrara en los templos, sino que saliera al encuentro de los que sufrían. Esa visión comenzó a tomar forma más allá de los límites de Buenos Aires, y cuando en 2013 el humo blanco se elevó sobre la capilla, Sixtina fue su nombre, inesperado, humilde, argentino, el que pronunció el cardenal protodiácono ante una humanidad expectante, Habemus Papam. Franciscum. Jorge Mario Bergoglio se convirtió así en el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar la cátedra de Pedro y el primero en elegir el nombre de Francisco en honor al santo de Asís, el pobre de Dios. No fue una elección inocente, fue una declaración de principios, una promesa, una llamada a la sencillez, al amor por la creación, a la misericordia como forma de gobierno del alma. Desde el balcón central de San Pedro, la figura de Francisco apareció como una brisa suave después de una tormenta larga. No alzó la voz, no extendió los brazos como un monarca, solo pidió, con humildad, que el pueblo rezara por él antes de bendecirlo. Ese gesto, pequeño y eterno, marcó el inicio de un pontificado que cambiaría el corazón de la Iglesia con la fuerza callada de los que no buscan el poder, sino el servicio. Su papado fue un peregrinaje constante, no solo físico, sino espiritual. Recorrió el mundo, sí, pero también los pliegues más profundos de la conciencia eclesial. Reformó estructuras, denunció corrupciones, enfrentó resistencias, pero nunca dejó de sonreír, de hablar con palabras que acariciaban incluso cuando corregían. Fue pastor más que teólogo, testigo más que estratega. Su encíclica Laudato Si fue un canto desesperado y amoroso a la tierra herida. Fratelli Tutti, un susurro valiente a la fraternidad olvidada. Francisco tocó las llagas del tiempo con manos de oración. Viajó a lugares rotos por la guerra, abrazó a niños deformados por la violencia, besó los pies de migrantes, dialogó con otras religiones como quien sabe que el Espíritu sopla donde quiere. No temió decir verdades incómodas, ni al mundo ni a la Iglesia. Su fe no era una muralla, sino un puente. Su teología, una caricia que descendía hasta el barro de la vida diaria. Y sin embargo, nunca dejó de ser el mismo Jorge que caminaba por Flores. En Santa Marta, su residencia modesta, vivía sin lujos, desayunando en silencio, celebrando misa en una pequeña capilla, leyendo cartas de gente común. Amaba el tango, el mate amargo y las historias de abuelas que sabían rezar más que los libros, y es en esos gestos cotidianos donde se comprendía mejor su grandeza.
no estaba hecho para los tronos, sino para las puertas abiertas. Los años pasaron y el tiempo, ese escultor invisible, fue dejando su marca sobre el rostro del Papa. Su andar se hizo más lento, su voz más pausada, pero su mirada conservaba el mismo fuego sereno. A veces, durante sus homilías, se quedaba en silencio unos segundos más de lo esperado, como si escuchara algo que no todos podían oír. Aquel silencio era oración, era escucha, era comunión con un Dios que no siempre habla con palabras. Las multitudes seguían reuniéndose para verlo, pero él parecía más interesado en los rostros individuales que en los aplausos colectivos. Le dolía el mundo, y lo decía. Le dolía el hambre, la guerra, la indiferencia. Llamaba al mundo a despertar con una voz que no gritaba, pero que resonaba como un eco de siglos antiguos. No buscaba imponer dogmas, sino encender corazones. Su fe era viva, encarnada, dispuesta a ensuciarse las manos con el barro de la historia. En los últimos años, el Papa Francisco vivió como un anciano sabio que aún tenía mucho que enseñar. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía con una ternura firme. En ocasiones, sus discursos se volvían casi poesía. Hablaba de la esperanza como quien habla del pan, del perdón como un río que nunca deja de correr. En el silencio de su celda, escribía cartas a presos, refugiados, madres solas. Seguía siendo hasta el final un pastor entre ovejas heridas, y entonces, un día, el mundo se detuvo. Era una madrugada extrañamente quieta. En Roma, las campanas callaban. En otras partes del mundo, una lluvia fina comenzó a caer como si el cielo lavara con lágrimas dulces el umbral de una partida. En un pequeño cuarto, rodeado de imágenes sencillas, con un crucifijo de madera y una vela encendida, Francisco exhaló su último aliento, como quien se entrega suavemente a un abrazo esperado toda la vida. En el instante exacto en que su alma partía, algo extraño pareció suceder. No fue solo el suspiro final de un hombre santo, sino una vibración sutil que recorrió la tierra como un murmullo sagrado. En ciudades lejanas, sin previo aviso, los cielos se abrieron y cayó una lluvia intensa, inesperada, como si el firmamento mismo llorara la partida de un amigo. En otras regiones, la tierra tembló, leve pero firme, como un suspiro profundo de la creación, despidiéndose de uno de sus hijos más fieles. No hubo rayos ni truenos, solo un estremecimiento suave, casi maternal, que muchos no supieron explicar, pero que los más sensibles sintieron en el corazón. A esa hora, muchas madres despertaron sin razón aparente, muchos ancianos miraron al cielo, y algunos niños, sin comprender por qué, comenzaron a orar. La noticia se propagó rápidamente. «Ha muerto el Papa Francisco», decían los titulares, con un respeto inusual, casi reverencial. Pero más allá de los titulares, fue el murmullo del pueblo lo que dio testimonio de su legado. No se lloraba solo a un líder religioso, sino a un padre, a un amigo, a un hombre que había hecho de la ternura una forma de autoridad y del evangelio una casa con puertas abiertas. Las plazas comenzaron a llenarse. No hubo órdenes ni convocatorias oficiales. La gente simplemente llegaba, con velas, con flores, con lágrimas. En Buenos Aires, frente a la catedral, ancianos que lo conocieron en sus días de arzobispo rezaban el rosario en voz baja. En África, en Asia, en los rincones olvidados del mundo, su rostro aparecía en altares improvisados, entre fotografías desgastadas y canciones de esperanza. En Roma, el cielo seguía cubierto de nubes suaves, y sin embargo, había luz. Una luz distinta, más honda, como si la ausencia de su cuerpo hubiera dado paso a una presencia aún más viva, más profunda, más universal.
El pueblo de Dios, ese pueblo sencillo que Francisco tanto amaba, se unió en un abrazo espiritual que cruzaba océanos y continentes. En cada rincón del planeta, el eco de su vida resonaba como una oración colectiva. En lugares remotos, donde las religiones eran otras y los idiomas incomprensibles, alguien sin saber por qué sentía un impulso profundo de rezar, de elevar su alma al cielo, como si todos, de alguna manera, compartieran la misma oración silenciosa. El funeral del Papa Francisco, aunque sencillo, fue un evento de una solemnidad única. El Vaticano, como siempre, se mantuvo austero, sin grandilocuencias ni adornos innecesarios. En el altar, su cuerpo descansaba con la misma simplicidad que él había vivido, rodeado de flores blancas y rosas, símbolo de la pureza de su vida. Los fieles que se acercaban, ya no para ver al Papa, sino para despedir a un amigo, se arrodillaban, con lágrimas calladas, como si un trozo del cielo se hubiera hecho tangible en ese momento. En su última homilía, Francisco había hablado del amor como un fuego que nunca se apaga, de la misericordia como una llama que siempre arde. Que el amor de Dios nos transforme, había dicho, y ahora su muerte se sentía como una continuidad de ese mensaje. No era un final, sino un comienzo, un principio profundo que encontraba su sentido en la resurrección que él siempre había predicado. Al caer la noche, una calma inesperada envolvió la ciudad eterna. El viento soplaba suave, acariciando las piedras del Vaticano, como si el mundo entero estuviera en un profundo suspiro. Las estrellas parecían brillar con más fuerza, como si la luz del Papa Francisco, ahora liberada de su cuerpo, se extendiera por el firmamento, llenando de paz el corazón de los hombres y mujeres que lo amaban. El mundo no volvería a ser el mismo sin él, pero en algún lugar, en el corazón de todos los que lo habían conocido y en aquellos que nunca lo vieron, su legado de misericordia, humildad y esperanza seguiría vivo, iluminando los pasos de la humanidad. En los días que siguieron, las noticias de su partida siguieron circulando, pero poco a poco las palabras se hicieron innecesarias. Ya no era necesario hablar de su vida, de su papado, de sus enseñanzas. Cada uno, de alguna manera, llevaba consigo una lección aprendida, un gesto de compasión vivido, una conversación, un abrazo recibido. Francisco no necesitaba que lo glorificaran, porque en cada rincón del mundo su luz se había sembrado como una semilla que crecía en la acción silenciosa de las personas. Su santidad no estaba en los altares ni en las canonizaciones, sino en los corazones humildes que lo habían seguido, imitado y amado. En las pequeñas parroquias de barrios periféricos, en los hogares sencillos, en las comunidades que luchaban por sobrevivir, los hombres y mujeres seguían siendo el eco de su mensaje. La paz comienza en casa, había dicho muchas veces, y ahora, en cada gesto cotidiano de amor y perdón, esa paz seguía naciendo. En cada abrazo entre hermanos, en cada sonrisa hacia el que sufre, en cada acto de justicia se sentía su presencia, como si el Papa Francisco hubiera dejado un rastro de misericordia que nunca se borraría. Los grandes líderes del mundo, aquellos que lo conocieron en su labor como Papa, también se despidieron con solemnidad, pero muchos, en la intimidad, sabían que el verdadero legado de Francisco no se encontraba en sus discursos, sino en su vida diaria, en su capacidad para mirar al otro con amor, sin importar quién fuera, de dónde viniera, ni qué hubiera hecho, en su valentía para denunciar la injusticia, no con violencia, sino con la fuerza del amor verdadero. La tierra, que aún temblaba, suavemente en algunas partes, parecía haber quedado en silencio. En ese silencio, en esa quietud, se podía sentir que algo había cambiado. No porque Francisco se hubiera ido, sino porque la humanidad, tocada por su vida,
se encontraba ahora frente a un desafío: seguir siendo como Él, seguir siendo como el Papa que nunca dejó de caminar entre los más pobres, que siempre mantuvo su corazón dispuesto a la misericordia y que jamás olvidó que la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. Un viaje de fe, humildad y compasión. La vida del Papa Francisco fue un reflejo de servicio, amor y cercanía con los más necesitados. En este video recordamos su legado eterno y su paso por la historia, un hombre que tocó el corazón del mundo con su luz. Hoy, en su partida, su mensaje sigue vivo, inspirando a generaciones a vivir con misericordia y esperanza. Si esta plegaria te gustó, compártela con la persona que creas que la necesite hoy. Déjanos un amén y síguenos para más contenido. En el nombre de Jesús. Amén.